Bienvenidos a Sobre la Tierra. El podcast donde el campo tiene la palabra. Aquí hablamos de agricultura, innovación y todo lo que mueve al agro. Desde el campo hasta la mesa, pasando por cada historia, cada desafío y cada cosecha. Acompáñanos en este recorrido por el mundo agrícola. Yo soy Cristian Mendoza Malo. Y yo, Marcela Erazo. Esto es Sobre la Tierra, el podcast donde el campo tiene la palabra. Bienvenidos a Sobre la Tierra, el podcast en el que hablamos de agricultura con los que la trabajan día a día. El día de hoy tenemos un tema bastante importante. Hemos hablado ya de maíz, pero hoy día vamos a hablar sobre la comercialización de maíz, que es el principio, digamos, el final de todo lo bueno que le puede pasar al agricultor. ¿O no? Eso ya lo vamos a saber porque definitivamente hay una forma de hacerlo correctamente, ¿no? Y el día de hoy nos acompaña Carlos Noriega, técnico con amplia experiencia en el cultivo de maíz. Gracias, Carlos, por venir con nosotros. También Freddy McDama, asesor técnico con experiencia en maíz y arroz. Bienvenidos los dos. Hola Marce, ingeniero, un gusto compartir una tarde con usted y a todas las personas que nos escuchan y pues nos ven por nuestras redes sociales. Gracias. Sí, saludos cordiales a todos los agricultores, a los técnicos. Gracias por la invitación, Marce, Carlos, gusto en encontrarnos nuevamente en un panel. Y bueno, todo lo que venga de preguntas y respuestas para el bienestar del agricultor ecuatoriano. Vamos de una, digamos, con las preguntas. Pero es para que tengan una idea del impacto, ¿no? En Ecuador se producen alrededor de 1.5 millones de toneladas de maíz al año, siendo las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos las principales productoras de maíz. A pesar de ellos, el país aún importa más del 30% de maíz que consume, lo que representa un desafío para la producción local. Entonces, ya un poquito con ese escenario, aunque yo creo que en los últimos ciclos como que ha habido una caída en la producción, pues, tenemos que esperar las cifras, pero es lo que se ve un poco, ¿no? Vamos a iniciar con esto de cuál es la situación actual, ¿no? ¿Cuál es la situación del mercado de maíz en el país? Por ejemplo, dicen que del 2023 el precio del maíz fluctuó entre el 13 y el 15, unos 2 años atrás. Pero en este momento, ¿cuál es el escenario actual? Bueno, el escenario actual, tenemos que hablar de un escenario presente, siempre y cuando observemos también el antecedente. Vamos a observar 24. El 24 fue un año bien difícil para el agricultor maicero, duro para el Ecuador. ¿Por qué digo duro? Porque sencillamente aproximadamente el 16% de la cantidad de hectáreas sembradas se mermó. ¿Qué nos afectó? Nos afectó el clima. Como ustedes conocen, tuvimos en el último semestre pues un secano muy pronunciado, y una de las provincias más afectadas fue Loja. Okay. Sí, la más afectada. Entonces todo esto de aquí nos habla de que si viene ya un déficit del 2024, arranca el 2025 con un déficit. Entonces la producción, como tú bien mencionabas, de más o menos la productividad que tiene Ecuador está entre 1.500.000 toneladas, 1.550.000. Verdaderamente sí existía ya y existe un déficit que ya venía aproximadamente del año 2024, que están considerando entre unas 126, 130.000 toneladas de déficit que ya tuvimos, y que sin duda alguna los gobiernos de turno están ya programando, o ya programaron traer maíz a Ecuador. Entonces, sin duda alguna, las importaciones ya están en camino. ¿Por qué? Porque si no, ahí se va a formar un hueco de la demanda que no van a poder fácilmente cumplir si no lo tienen acá, porque Ecuador no lo tiene al momento. Claro. Claro, yo creo que también es importante, ingeniero, complementar y Marce. Y bueno, nosotros conocemos y que la demanda a nivel nacional no puede ser cubierta en el tema de maíz. Entonces, lo que sí, los últimos años nos ha venido golpeando muy fuerte en el tema de, primero, exceso de humedades, problemas con enfermedades, hubo problemas graves en el sector maicero que golpearon a nuestros agricultores. Y creo que el escenario para este nuevo ciclo, yo creo que lo veo muy positivo, desde mi perspectiva, desde lo que puedo recorrer, desde lo que puedo percibir.
¿sí? El precio hoy por hoy está bueno, en algunos lugares está hoy por hoy a $25 el quintal. Entonces, sí, esto es muy fluctuante, ya vamos a ver después en lo que avanzamos en tema de este podcast, pues obviamente qué es lo que afecta, qué es lo que contribuye, pues y todo lo demás, pero yo creo que es importante. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Realmente estamos hablando de un déficit? Y bueno, parece que vamos a necesitar esa importación, pero siempre quizás la importación en Ecuador, el maicero se paraliza y comienza a decir, no, ya no voy a sembrar porque van a traer y vamos a competir y es un problema. Entonces, ¿cómo pasamos ese impasse entre que sí hay que importar, pero hay que igual sembrar? Mira, todo va amarrado a los precios. Todo, absolutamente todo va amarrado a la comercialización. Es importante que todos los maiceros, los productores de maiceros, sepan cuál es la demanda real que tiene el Ecuador. Si no la conociéramos, sería diferente, pero Ecuador conoce que la demanda es aproximadamente de 1.700.000 a 1.750.000 toneladas que necesita Ecuador para poder mantenerse el lapso de un año. Si nuestra capacidad productiva te está hablando, Carlos y Marcela, de que llegamos a 1.500.000, más o menos, porque en Ecuador se cosechan en 2 temporadas, la que sale de invierno y la que se produce hasta diciembre. O sea, tenemos 2. La primera es la fuerte, que siembra el agricultor pequeño, el mediano y el grande, y aprovechan las lluvias. Esa estamos hablando de 1.300.000, 1.500.000 o 1.200.000. Y en la segunda, más o menos, estamos hablando de 250, 260. En el año 2021, 2022, se producía 380.000 toneladas en la segunda temporada. Esa ya se vio afectada netamente porque ya tuvimos 2 años un poco secos en el último semestre. Entonces, todo eso de ahí, cuando hablamos que el agricultor, y tiene razón en asustarse, porque dice, vamos a importar. Pero se está conociendo de que hay un déficit. Acá lo principal es que las asociaciones, el gobierno, cualquiera que esté de turno, haga respetar el precio referencial. Ok. Si tú respetas el precio diferencial, no hay miedo. ¿Por qué? Porque cuando coinciden en que vino la importación y hay buena producción, automáticamente te dejan de comprar a buen precio. Pero si tú respetaras el precio oficial, fuera otro cantar. Claro, pero eso es lo que no pasa allá, ¿no? Claro, pero en realidad es importante, yo creo que este tema de precio, de importaciones, es un tema, yo creo que tratarlo con pinzas. Hay muchos que dicen, expertos dicen, bueno, estamos en un tiempo electoral, no vamos a hacerlo, pero yo creo que lo que sí puedo ver en este ciclo, que aumentaron, yo creo que la cantidad de productores volvieron a creer otra vez en el maíz, de lo que pasaron en años anteriores. Esperamos, pues, obviamente que el precio, como decía el ingeniero, pues se pueda respetar. Yo creo que eso es lo fundamental que les toca a nuestros gobernantes, ¿no? Pues hacer respetar el precio, creo que es algo muy importante en esa parte. Que el precio los acompañe a estos agricultores, aparte de su fe, diga. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado la producción de maíz? Eso también es importante en los últimos años. ¿Cuál es la evolución? Mire, la evolución netamente de la producción maicera en el Ecuador se ha ido y se va mejorando. Se va mejorando. ¿Por qué? Porque las herramientas que al momento tiene la agricultura son muy eficaces. La tecnología ha dado unos pasos grandes en estos últimos años, como ya todos lo conocemos. Sin embargo, es importante que el agricultor vaya ya familiarizándose con esta nueva tecnología. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos en la agricultura del maíz precio fijo, que la arada, la preparación de suelo te cuesta lo mismo, dependiendo de las zonas. La fertilizada, el fertilizante, la mano de obra, tiene un costo fijo. Pero hay una gran diferencia, y es uno de los errores que yo siempre les participo a mis clientes, de que el origen de la siembra de maíz lo hace la semilla. Porque no es lo mismo sembrar
una semilla, una hectárea de semilla que te va a producir 80, 100 quintales, que sembrar una semilla que te produce 160, 180 y a capacidad hasta 200, 220 sacos. Entonces, esa gran diferencia es la que te hace la productividad. Claro, y algunos van a decir, no, es que la otra cuesta más. Es que ahí está el esfuerzo. Si tú haces un esfuerzo inicial, vas a tener rentabilidad. Porque lo otro te cuesta lo mismo. Si siembres una hectárea con una semilla que te cuesta 80, 100, lo mismo te va a pagar si que te cuesta 200, 300. La diferencia está en cuánto va a producir. Entonces, esa parte es importante que el agricultor ya empiece y se vaya amarrando a la tecnología. Porque son tiempos ya ahora sí de mejorar en el campo. Claro, y peor, un reciclado, pues no, eso es terrible, digamos, para la producción. Claro, el agricultor ahora, yo creo que las tecnologías van saliendo año cada tiempo, pero yo creo que sí hay una debilidad en lo que es transferencia de tecnología. Hay bastante déficit en eso porque el agricultor eh, ha tenido que a empujones aprender entre prueba y error, pérdida tras pérdida, y el uso ya de una semilla híbrida que te permita tener mayor producción, la misma utilización de fertilizantes. Muchos agricultores me comentan en campo, me dicen, ingeniero, me dice, yo antes lanzaba una pepa o mi papá lanzaba una pepa y el maíz salía solito, no tenía que aplicarle fertilizante, no tenía que hacer muchas cosas, pero hoy por hoy, dice ingeniero, veo que tal cosa, que el insecto, que la enfermedad y las reproducciones son menos, y nos alcanza menos. Entonces, yo creo que el agricultor va aprendiendo a poco, pero ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Impulsar, fomentar, colaborar con la agricultura del país, más que todo en este tema de maíz, seguir trabajando fuertemente con el uso ahora de drones, la tecnología de precisión, la agricultura de precisión. Estamos ahora abriéndonos ese campo, fertilizantes de liberación controlada, que es muy novedoso ahora, hoy por hoy, que lo están utilizando nuestros agricultores. Saliéndonos un poquito de lo programado, pero es real esto de la semilla que es importante, pero también es real de que cada ciclo tenemos propaganda de alguna semilla que realmente el agricultor no conoce, pero es tan bueno el marketing que asume que está buena, ¿no? Entonces allí viene pasándole factura el tema de la información, del acceso a la información, de saber cuál es el origen de esa semilla, qué es en lo que se basa para decir que es la ideal, que es la idónea. Que no necesariamente es el mecanismo de venta que se utiliza, sino ponerle un nombre realmente que sea contagioso. Yo recuerdo una marca, no la voy a decir, pero recuerdo una marca que era potente el nombre y que hacía que la gente diga, ah, sí, esta es la que quiero tener. En su momento, ya pasó, digamos. Entonces, ¿cómo el agricultor se enfrenta a eso, no? Mira, hay algo importante y muy importante que ¿quiénes son los agricultores que siempre están logrando una buena cosecha, que no pierden? Son aquellos que llevan una historia de su finca, si sea la hectárea, si sean 2 hectáreas, tienen una historia de qué producto se aplicó, cuándo se aplicó, hacen un seguimiento constante, porque de hecho cuando tratamos de un vegetal que es ciclo corto, cuando hablamos de maíz, tiene poco tiempo. Si no reaccionas a tiempo, si no monitoreas a tiempo, vas a fracasar. Y si estás comprando por impulso, de acuerdo a las propagandas del mercado, te vas a caer. ¿Por qué? Porque tú ya conoces cuánto te produjo tal semilla, el vecino qué semilla puso. Entonces, me decía un profesor, cuando vayas a copiar, copia bien, copia bien. Entonces, hay que hacer las cosas ordenadas, comprar buena semilla, que es el origen. Porque tú puedes hacer el mejor trabajo en tu finca. Tú puedes tener el mejor técnico en tu finca. Pero si le pones una calidad de semilla de baja productividad, vas a tener baja productividad. Sí, justamente es importante también, Marce, conocer que hoy por hoy nuestros agricultores están siendo impactados por lo que mencionas, es total real. Yo recibo muchos agricultores con una cantidad de información que ni ellos mismos pueden conocer, o sea, saben manejarla. Ingeniero, es que me dijeron tal híbrido, ingeniero, este producto que es bueno, y muchas veces confundimos al agricultor. Y el agricultor llega con más dudas
a su cultivo, a sembrar porque yo siempre les digo, o sea, ustedes tienen que ver que que su cultivo, su hectárea, sus 2 hectáreas, 3 hectáreas, tienen que verlo como una empresa, más no como algo que no es muy importante. Entonces llegan con más dudas a sembrar algo, a hacer una inversión, y luego los resultados son tristes para el agricultor cuando pierden sus créditos, cuando pierden su inversión. Muchas veces llegan agricultores a conversarnos y nos dicen, ingeniero, mire, perdí toda mi inversión por esto, porque a veces son pequeñas cosas. A veces, no sé, las empresas que se dedican a comercializar, eh, muchas veces al agricultor lo encaminan a hacer labores que no son correctas. Y ahí a veces por la parte ética, creo yo, muchas veces. Y yo me he topado ya con algunos casos que agricultores que realizan labores aplicando muchas veces glifosato, ¿ah? Sino que se marean por el tema del ingrediente activo o aplican mezclas que les causan problemas. Entonces queman, parece mentira. Hoy por hoy sigue el agricultor confundido y no diferencia los productos, no los diferencia en él. Bueno, entonces, continuando con la conversación o con el diálogo, ¿cuáles ustedes verían que sean los principales factores que influyen en la oferta de maíz? ¿No? Se estima que el costo de producción por hectárea, que ha aumentado en un 15% alrededor en los últimos 5 años, ¿qué impacto tiene esto en los agricultores? Mire, el tema de que el agricultor produzca más va amarrado de la técnica. Anteriormente, pues, nuestros abuelos, nuestros familiares porque yo provengo del campo, ellos guardaban la semilla de un año para otro. Luego se van deteriorando las semillas. Ahora tienes una gama de productos a la venta. Entonces, el agricultor tiene que ir aprendiendo. En muchas ocasiones, no un porcentaje tan considerable. La mitad considero yo que se deja llevar por las redes sociales. Y aquellos que están utilizando bien las redes sociales, que hacen una buena información, específicamente técnicos con éticas, Así es. le damos a conocer al agricultor lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ellos se dan cuenta. Yo siempre he dicho que el mejor administrador es el agricultor, es el dueño de la finca, porque él conoce de cabo a rabo su finca y sabe qué producto o qué producto no lo hizo bien. ¿Dónde está fallando la técnica? Es en que el agricultor empiece a conocer ya los ingredientes activos. Es uno de los fuertes que algunas empresas ya lo están haciendo. De tal manera que puedes cambiar el nombre comercial aquí de cualquier casa comercial, pero el ingrediente activo tienes que conocer. Entonces ya no buscaría por el nombre comercial. Algunos preguntan de productos de hace 20 años. Ya no hay el producto y lo tienen en la mano, sino con otro nombre. Entonces, esa es la parte que ellos sienten tienen un déficit en esa parte. Y nosotros los técnicos pues tenemos que darle a conocer al agricultor. Yo creo que, bueno, hay muchos factores que influyen, ¿no?, en la producción, en la oferta de maíz. Tema de clima, como ya conocemos, nos ha afectado mucho en los últimos años. Y el agricultor a veces no sabe qué hacer. A veces es una ruleta rusa, muchas veces dice enero. No sé si me va a acompañar el Diosito en este ciclo, ¿no? Yo digo siempre con la fe y con la esperanza de que hay que hacer las cosas bien. Pero yo creo que los costos de producción se disparan totalmente a medida que el agricultor va haciendo las labores. Yo he entrado y he tenido la oportunidad de entrar a muchas bodegas de agricultores y son más surtidos que los agroservicios, ¿ah? Tienen 4 o 5 moléculas, o sea, 5 ingredientes activos, lo mismo, pero sabes que con un X nombre, Y, Z, pero son lo mismo. Y yo siempre le digo aquí, está más estoqueado que un agroservicio. Pero me dicen, "Ingeniero, lo que pasa es que no utilizo esto", y no lo utilizan muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque el temor, me dicen, ingeniero, lo que pasa es que no sabía. Me vinieron este montón de agroquímicos y no sé si los debo de aplicar en el momento o a veces me atraso. ¿Ya? Entonces, ese desconocimiento hace que el agricultor comience a tener y no aplicar en su momento lo que debe aplicar. No hacen un buen manejo. Por ejemplo, a veces uno va a los cultivos y ve las hojas picadas de Spodoptera, ¿ya? Entonces, el agricultor le digo,
pero ¿por qué no hacen manejo? A lo mejor ellos ven que no es importante el tema de que disminuye el área foliar por el tema de fotosíntesis de la planta, el tema de las fertilizaciones a tiempo. Todas esas labores, yo creo que el agricultor nos las hace en su momento y hace en el tiempo que él cree, más no cuando el cultivo lo necesita, hace que las producciones varíen. ¿Ya? Entonces, sumado siempre yo digo, el agricultor piensa aún que los insectos plagas se previenen, las enfermedades se previenen. Siempre eso lo debemos de hacer, pero tenemos que manejarlo con umbrales la plaga. ¿Ya? Todas esas cosas son importantes que el agricultor, pero eso es tema de transferencia de tecnología. Yo lo hago con mis agricultores, porque no solamente es darle la solución o el producto, porque podemos tener la mejor semilla, ingeniero, en Marcia, podemos tener los mejores insumos, pero si no sabemos cómo ni cómo hacerlo o cómo aplicarlo, no hacemos nada. El agricultor se fía. El tema que nos está afectando grandemente es por el cambio climático que estamos viviendo. Y lamentablemente nosotros en la agricultura no estamos preparados. Por ejemplo, hay productos que ya previenen un poco cuando tú siembras, hay productos que te pueden mantener la planta ya hidratada, pero es, como dijo Carlos, la transferencia de conocimiento de la parte técnica. Entonces, aquí en el 2024, ¿qué nos afectó la segunda parte de la productividad ecuatoriana? Tuvimos éxito, bajó la producción. Yo estoy seguro que la producción bajó en la segunda temporada de la siembra del año pasado, casi el 15-16%, que no fue en la primera. Por eso cuando dicen, no, está lloviendo fuerte, ¿dónde sembramos el maíz? En las partes altas. Entonces el maíz, en el actual momento, bajo mi criterio, no está siendo afectado por el invierno. Okay. En pocas hectáreas, pero no está siendo afectada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la zona de Quevedo son zonas altas, donde la mayor cantidad de hectáreas están sembradas. Pero se sembró un poco tarde, ¿no? No, mire, tuvimos el arranque, el retraso de la lluvia, eso te pudo haber afectado. Pero mira, ahí te doy una respuesta. Por ejemplo, aquellos que sembraron, yo tengo 4 personas que asesoro. De los 4, 2 les sugerí que pongan el fertilizante de lenta liberación. Ellos están mejor que los que no pusieron. O sea, uno como técnico sugiere, ¿no? Entonces, el productor que tiene la capacidad lo puede hacer. Y cuando tú lo vas, Carlos, que el agricultor pequeño no tiene la posibilidad, sin embargo, hay que irse preparando. Cuando tú vas a un quirófano, te manda el médico a prepararte, a hacer dieta y todo eso. Lo mismo, cuando tú ya vas a hacer una siembra considerable, tienes que irte preparando. ¿Cómo te preparas? En la parte económica. Tienes que ir ahorrando. Y si te va bien este año, invertir guardando para el próximo cultivo. Qué importante lo que acabas de decir, Freddy. Pero bueno, vamos a ver un poco más allá a la venta. Resulta que los intermediarios pues son el principal canal del agricultor, del pequeño agricultor. Aproximadamente el 70% de la producción de maíz de Ecuador se vende por este canal. ¿Qué implica esto para los agricultores o digamos, qué significa para ellos? Mire, en el tema el tema comercio ha sido el diario y una práctica de diario vivir. Usted sale y hace comercio. Usted va a comprar, ¿cuánto vale? Tanto te pago. Bueno, un negocio. El comercio es un diario vivir para todo y en la agricultura lo principal. ¿Cómo determinamos las necesidades del consumidor? El consumidor ecuatoriano te dice la empresa, las fábricas, los que tienen criadero y todo sabe que yo voy a necesitar 1.720.000 toneladas que hay. Ya tienes un parámetro claro. El agricultor sabe que puede vender. Depende mucho de las habilidades y la mejor manera de comercializar el agricultor se basa en una venta directa, que es donde está el talón de Aquiles del productor ecuatoriano, del pequeño. No pueden vender directamente. Muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen que ir al eslabón, que en ese eslabón se encuentra el intermediario. Y algunos agricultores lo ven como malo el intermediario. Yo lo veo de una mente, lo veo positivo. Porque sin el intermediario no llego al consumidor en grandes catas.
Y ahí en esa parte voy a tomar un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque el agricultor pequeño no tiene cómo secar su maíz. Cuando tú le llevas un producto al intermediario, él se encarga de limpiar tu maíz. Se encarga de secarlo y ponerlo a punto para que la industria se lo pueda llevar o comercializar. Ese factor es el que él se gana, ¿verdad? Pero ¿dónde está el talón de Aquiles? En que se haga cumplir los precios referenciales. El precio oficial, o como lo quieran llamar, siempre y cuando esté mediante un estudio claro, preciso para el agricultor. ¿Cuánto te vale la semilla? ¿Cuánto? Un estudio que lo tenemos. Hay que vivir la realidad del agricultor. El agricultor, ¿qué es lo que están esperando? Que cuando, por ejemplo, hay demasiada oferta y poca demanda, le bajan el precio al agricultor. Pero si respetamos el precio oficial, va a ser otro el cantar. Lo que dije al inicio. Entonces, esta cadena de la venta y la comercialización es importante. Esto es una cadena. El agricultor, el transportista, el intermediario y el comprador final, ¿verdad? Bueno, en realidad hay un tema que para lo que usted menciona, ingeniero, yo creo que el intermediario es un mal necesario. Yo también concuerdo. Es un mal necesario porque yo he tenido muchos agricultores, créanme, que se quejan, que esto, que todo, y todo cae en el tema del intermediario, pero en algún momento tuve la oportunidad de agrupar un cierto número de agricultores y les dije, ¿por qué no entregamos directamente ya a una industria? Y todo iba bien, todo iba perfecto. El problema es que siempre en el grupito hubo una persona que hizo la discordia y habló que lo iban a castigar mucho y el desconocimiento se apoderó del grupo y ya no hicieron la entrega directamente. ¿Y dónde terminaron? Donde el intermediario. Ahora, el agricultor muchas veces tiene la capacidad, y yo creo que se ingenia. Yo creo que nuestros agricultores son muy capaces, muy inteligentes. Y saben sobrellevar ese tema. Yo creo que ellos tienen esa capacidad de poder hacerlo. Muchos agricultores sacan sus cosechas, llamemos, con una alta humedad, aunque te paguen bajo, porque hoy por hoy el mercado obviamente no te paga calidad. No tenemos esa capacidad. Muchas veces en lo que ha pasado en los inviernos anteriores, te paga, así te venga un maíz de 25, un maíz de 14 o 13, te pagan lo mismo. Entonces, el agricultor se frustra y dice, ¿sabe qué? Ingeniero, me dice a mí, yo voy a vender mi maíz, apenas resista la desgranada, lo vendo. Me pagan 11, ¿para qué lo voy a tener tanto tiempo? Entonces, nuestros agricultores van buscando de su problema una solución. No son todos, ¿no? También la topografía de nuestros agricultores los hace muy difícil. Aquellos que estoy mencionando que hacen son aquellos que tienen vías de acceso más rápido, ¿no? Pero aquellos que tienen y están alejados, que son una gran parte, tienen ese problema. Pero al fin y al cabo yo creo que es un tema que es muy interesante de poderlo. Ahí es que me encanta es importante, a lo mejor el nuevo agricultor dice, no, este tiene algo de comercialización, de intermediario. No, yo discrepo contigo, Carlos, ni en el tema que es un mal necesario, no. Yo lo digo enfáticamente, es un bien necesario en la actualidad. Marcela, póngale atención. ¿Qué está haciendo el intermediario aquí en el Ecuador? El intermediario es aquel que le está prestando dinero al agricultor. Uno. En segundo, si el agricultor te lleva un maíz bastante húmedo, el intermediario te lo recibe y te lo trabaja y le da solución a tu problema. Cuando ya estemos preparados, cuando las asociaciones estén preparadas y que puedan ellos manejar como asociación, como un intermediario, ahora sí, y que tengan todo esto para que la industria le pueda recibir ese producto, porque la industria tiene sus parámetros y esos parámetros hay que cumplirlos. Claro. Yo no puedo llegar como un agricultor independiente, así lleve 500 sacos, si tienen demasiada humedad no te lo recibe. Toda la industria te lo recibe y listo para procesarlo. No te lo tiene ahí, él no tiene secadora, no tiene tendales, o sea, no, el intermediario sí lo tiene. Entonces, esta parte es importante y aparte de eso, Carlos y Marcela,
lamentablemente hay un porcentaje de agricultores que no tienen la habilidad de negociar, no tienen esa habilidad. Entonces, cuando caen, lamentablemente, que si hay personas que no tienen ética ni para comprar, y si lo ves un poco quedado al agricultor, le aplicas la ley y le pagas menos. No le aplicas la ley, perdón. Entonces, en esa parte es clave de que siempre en las asociaciones haya una persona representante que sea la que negocia los precios. ¿Para qué? Para que aquel agricultor, más aún si ya son mayores de edad, que no tienen la habilidad ni tampoco tienen la capacidad de llegar a negociar, lo haga un representante de la asociación. Entonces ahora sí ellos van a recibir un beneficio. Y en algún futuro, y ojalá que me estén escuchando las asociaciones, que nos preparemos para que la asociación de asociaciones sean los intermediarios. Entonces ahora sí, buscar la fuente de créditos. ¿Para qué? Para que den crédito a menos intereses y puedan ahora sí reemplazar al intermediario que no está haciendo bien las cosas. Pero para mí, por el momento, es un bien necesario el intermediario. Está bueno que no estemos de acuerdo, digamos, en todo. Yo realmente, bueno, íbamos a avanzar justamente a este tema de las asociaciones y cómo vender juntos de pronto es mejor, ¿no? Esto pasa en países vecinos a nosotros, que ellos han visto de pronto un incremento en el 10% de mejora en el precio cuando se han agrupado dentro de asociaciones y han así vendido su maíz. Entonces es un poco eso lo que nos plantearíamos como Ecuador como un desafío, ¿no? O sea, yo creo que en realidad nosotros somos un país en vía de desarrollo, yo creo. A nivel de país, asociativamente, hay unas que están activadas, otras no. Yo cuando me ha tocado socializar a los agricultores, es muy difícil. De 50 que están asociados, te llegan 12. Y el presidente, Que tiene 50. o sea, mi ingeniero, venga que le tengo 50 agricultores aquí. Y vengo y todo, y llegan los mismos de siempre. Y el presidente es un tema. Pero yo creo que al fin y al cabo, en el tema de la conformación, la estructura, muchas veces al momento de comercializar, yo creo que ahí todo se disuelve. Y yo creo que cada agricultor mira por su bienestar y se rompe eso. Ya no es el tema de, no sé, si el agricultor al fin y al cabo ve que el tema está muy complicado, ¿ya? Hay temas que pasan muchas cosas y el agricultor dice, no, dinero, yo tengo que ver por mi hogar y yo tengo que vender. Y pues a la final ese yo creo que es un tema que sí debería fomentarse, el tema de la asociatividad de los agricultores. Sí es algo muy bueno, porque dice un refrán, una golondrina no hace verano. Yo creo que entre más productores tengan una oferta, es mucho más atractivo para las empresas comerciales. Ahí, en esa parte, quiero acotar algo. El agricultor nuestro, cuando hablamos de pequeño y mediano, él quiere vender, él va a vender, pero a él le urge algo, la necesidad de vender, porque él tiene deudas, él arranca su sembrío con deudas y tiene la presión. Entonces, la asociación que dice, espérate un día más, espérate una semana más, él ve su maíz que ya está listo, él se desespera, pero tiene la necesidad porque tiene que pagar deudas. Entonces, esa parte que tenemos que lograrlo en algún momento, amarrado a los técnicos, con toda la parte específicamente de las asociaciones, de que el agricultor entre a trabajar con un dinero que sea de él. ¿Y cómo le proporcionamos el dinero al agricultor? Haciendo préstamos a baja tasa de intereses. Porque cuando te presta de alguna manera A o B persona, te cobra un interés. Entonces él ve la necesidad que si tú te atrasas con un mes más, tienes que pagar más intereses. Y lo que te vas a ganar en la venta, lo vas a perder en el interés. Entonces esa parte es preponderante. El agricultor está en la necesidad de vender. Porque si no lo vendo ahora y estoy pensando que ¿y si me llueve? ¿Y si me cae agua?
la producción se me va al piso. Entonces, toda esa parte, cuando ya está hecho todo, trata de vender lo más pronto posible. Pero hay un tema que también siempre lo recuerdo en cada ciclo de maíz que sucede, y es a veces que el agricultor deja mucho tiempo el maíz en campo, ¿ya? Y hay otros problemas cuando dejas mucho tiempo el maíz. Estás esperando que pase algo con el precio y tienes al maíz en pie todavía, que es lo que dice. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, en realidad, lo que pasa es que aquí, como le digo, el agricultor, por ejemplo, como mencionaba en un inicio, hoy por hoy el costo está a 25, pero comienzan a salir las primeras cosechas, comienzan y van los suelos. Entonces el agricultor se desespera, como dice, y yo he tenido muchos casos también que los agricultores o a veces están complicados en la banca, no tienen una empresa que les dé un crédito y lo que hacen es optan por el prestamista. Pero el prestamista es un interés al 20% y muchas veces el 50 o el 60% de esa utilidad se la lleva el prestamista. Y el agricultor, y muchas veces dice el agricultor, no, ingeniero, yo tengo un prestamista que es un familiar que me ayuda. Dice. Entonces, al final digo, no sé qué familiar, le parece más enemigo porque al fin y al cabo me siento con el agricultor y veo los costos y le digo, y usted está trabajando para una persona. Entonces, al fin y al cabo, pero me dice, ingeniero, ¿de qué vivo? Y ahí es donde tengo necesidades, tengo mis hijos que estudian, que tienen gastos, tengo un hogar. Y ese es un tema que debemos, yo creo, reforzar muchas veces con que nos escuchen nuestros gobernantes, que den fortalecimiento a nuestros agricultores, transferencia de tecnología, que reúnen los precios. Eso es una herramienta porque aquí en la cadena, el más afectado siempre van a ser nuestros agricultores. Mira, hay algo importante, Marcela, ahí, me acordaba yo tengo un padre que se llama Carlos Tomalá, él tiene 5 hectáreas de maíz. Ok. Y bueno, yo siempre le hablaba, compadre, usted tiene que revisar cuánto le da el maíz a cierta humedad y cuánto peso te da. Porque mientras más se te seca, más te paga, pero tienes menos peso. Entonces, cuando al siguiente año que fui, compadre, me enseñó ya un medidor de humedad. Se había comprado un medidor, claro. Entonces, él ya empezó, la mitad la vendió a cierta humedad y la mitad un poco más seca. Entonces, llegó a la conclusión de que tanto de humedad me da lo mismo que entregarlo secas. Entonces, y corren menos riesgo en dejarse el producto en campo, que cualquier rato se puede de alguna manera caer la polilla o qué sé yo. Entonces, toda esa partecita es cuando ya entra ahora sí la técnica. ¿Cuáles son los factores que te pueden incidir en que tú corras menos riesgo teniendo más el producto en campo a sacarlo? Claro. Pero tienes que ir amarrado a la tecnología. De alguna manera, el campesino, el agricultor, tiene que ir a la tecnología. Y ahí se hace clave la asistencia técnica, ¿no? Estamos hablando de muchos temas, pero quiero volver un poquito al tema del precio, porque dijimos que hay que respetar el precio, ¿no? Pero hay factores que influyen en el precio, tanto externos como externos. Entonces, ¿cómo se mueve, digamos, el mercado en relación a esto, a estos factores que están afectando de alguna forma el precio del maíz? O sea, yo creo que netamente el precio, eh, bueno, yo creo que es un tema siempre álgido toparlo, porque siempre estamos esperando que se reúna el consejo productivo o el consejo consultivo, donde fijan el precio el precio sustentable del maíz, el precio oficial y todo, pero a la hora de la hora sale lo primero, hay importación, hay especulación, hay todo y obviamente, como decía el ingeniero, hay agroindustriales o hay comercializadores de maíz que son honrados, pero hay muchos que no gozan de esa misma credibilidad y hacen de este conjunto de problemas como una tormenta perfecta para bajar los precios. Y el agricultor se desespera y dice, ingeniero, no me tocó más que vender a esto. Pero yo creo que directamente es el precio de cómo se fije y de ahí pues las especulaciones que se puedan formar en cada uno de los territorios. Creo que eso es uno de los factores que pueden incidir en esa parte, ¿no?
Mira, cuando lleguen los momentos, por ejemplo, ahora en diciembre, en noviembre y diciembre tenían que reunirse para ya hablar del precio oficial del 2025. No sé si ya lo habrán hecho. Sin embargo, hay algo muy importante, que todo esto va amarrado entre la demanda y la oferta, o la oferta y la demanda. Ok. La ventaja que tiene Ecuador, y ahí algunos técnicos van a estar conmigo, y algunos a otros ya hemos hablado, de que tenemos el conocimiento de cuál es la demanda real del Ecuador, de cuántas toneladas necesita el Ecuador para mantenerse. Ya. El precio tiene que ser dinámico. Cuando te hablo de dinámico, depende de la demanda. Y la demanda no es que el próximo año va a caer. ¿Por qué? Porque el maíz es netamente alimento, ¿verdad? Y la población cada año va en aumento. Y los pollitos comen maíz, los cerditos comen maíz, y mientras más población, Claro. más venta de proteínas. Y la industria está trabajando ya en eso, en ir mejorando, pero algo muy importante, por eso hay que darle gracias a Dios, porque la materia prima, que es el maíz, la van a necesitar. Mañana o pasado viene otro tipo de seres vivos que tengamos que, no sé qué animalito podemos ya consumirlo más adelante, se van a alimentar de una materia prima que es el maíz. O sea, siempre va a haber la demanda. Acá depende de que los gobiernos de turno se pongan de acuerdo con los agricultores, pero en la realidad. O sea, tampoco es que yo grito y no, que yo quiero el precio a $25. Veamos la realidad del campo. Si tiene que estar a 16, 18, 20, que sea la realidad, de tal manera que se lo respete. Y todo esto, como digo, va amarrado. Si no hay demanda, no hay oferta. Y si hay demasiada oferta, va a bajar el precio. Va a bajar el precio. Pero si hay más demanda que oferta, entonces el precio va a subir, lo que está pasando actualmente. Pero eso es un pico. Luego va a ir bajando porque ya viene la productividad del invierno. Eso es cíclico. Claro. Eso es cíclico. Entonces el agricultor ya sabe que si sembró pronto, él saca 1 o 2 semanas antes, va a coger $1 más. Pero si se atrasó, él va a coger menos precio que primero. Eso es cíclico. Todos los años pasa. Pues nos damos un minuto para recordarles nuestras redes sociales. Mi cámara está allá, está acá, perdón. Ok. Nos damos un minuto para recordarles nuestras redes sociales que están aquí, para que nos sigan, vean toda la actividad que tenemos, no solamente como Sobre la Tierra, sino también como Agropaís. Estamos con diferentes cultivos y todos nos van a poder ver en nuestras redes sociales. Y para suscribirse a este programa, pues apuesten la campanita, déjenos algún comentario. También vamos a poner nuestro correo electrónico por si nos quieren venir a acompañar con algún tema. Sé que hay algunos interesados, pero mándenos un mail y cuéntenos de qué quieren conversar acá con los agricultores y les damos el espacio porque para esto estamos aquí, ¿no? Estamos para abrir el micrófono a las necesidades del agroecuatoriano. Entonces, para ir un poco ya cerrando con este tema, yo quisiera que hagamos un análisis sobre los retos y las oportunidades para los productores de maíz respecto a esto, la comercialización de maíz. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo podemos mejorar? O sea, yo creo que hoy por hoy nuestros agricultores, muchos agricultores dicen, ingeniero, ¿qué puedo hacer cuando el precio me baja, fulano me baja? ¿Qué hago, ingeniero? Yo le digo, voten por A o por B. Eh, pues ahora que estamos en elecciones, ¿no? Yo le digo, la varita mágica aquí y la solución es productividad. Yo creo que ante cualquier escenario de precio, especulaciones, porque eso siempre va a haber, Marcelo. Como dice el ingeniero Freddy, esto es algo dinámico. Hoy estamos con un pico alto, mañana estamos con un pico bajo, y todas son proyecciones, pero yo creo que acá nuestros agricultores deben de saber que deben de trabajar con productividad. A tener altos rendimientos tú puedes mermar, no es lo mismo sacar, qué sé yo, un costo de producción aprox, estamos entre 1.500, 1.800, 1.200. O sea, yo creo que
Pero si tenemos un precio, imaginémonos a $12, y mi agricultor saca 100 quintales, 1.200, estoy trabajando en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay que no apuntar a esos rendimientos, ¿ya? Una vez tuve un agricultor que me decía: ingeniero, yo sembré semilla reciclada, así no le debo nada a nadie, no tengo ningún problema. Y yo le digo: ¿cómo te fue? 60 quintales. Y yo digo: 60 quintales, ¿cuánto te dio de producción en costos? ¿Cuánto fue tu utilidad? Y divídelo para los meses, que porque es tu trabajo. Claro. Me dice: pero ingeniero, tiene razón. Me dice: ingeniero, en realidad no debía utilizarlo. Pero yo creo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestros agricultores deben utilizar una semilla de alto rendimiento. Tenemos que utilizar insumos que sean los correctos, que el agricultor o nuestros agricultores sepan aplicar cada uno de los insumos en el momento indicado y que el cultivo lo necesita, ¿ya? No cuando el agricultor quiere, no cuando el cultivo ya está en un problema grave por espodóptera, o cuando ya tenemos un problema ya de hongos muy avanzado, que de verdad te van a mermar tu producción. Pero si el agricultor utiliza estas tecnologías que están a disposición, que pueden recurrir a empresas serias, donde hay una asistencia técnica, donde hay una guía de cultivo, donde hay los pasos, y el agricultor hoy por hoy te escucha. Y todo eso te va a encaminar a tener buenos resultados. Yo tengo un agricultor que trabaja conmigo, es mi compadre también, le mando un saludo. Pero el tema es que él me decía: compadre, me dice: mire, yo estoy trabajando, yo estoy sembrando, y aplica cuando él desea, y veo el cultivo y está afectada. Y le pregunto, me dice: no, ingeniero, este compadre me dice que estoy utilizando productos de hace 2, 3 años, 4 años, y desde vencimiento. Porque le dije: déjeme ver, y ya estaba vencido y estaba utilizando hace 2 años vencido. Entonces, el desconocimiento del tema no es aplicar por aplicar. Yo creo que Marce y el ingeniero, no sé, concordar es la solución a precios, creo que es productividad. Y que nuestros agricultores se tienen que agarrar de la tecnología para salir adelante. Eh, eh, Uno de los desafíos muy grandes que tiene el agricultor maicero del Ecuador es que el desafío principal son las asociaciones, de que tienen que manejarse de parte técnica, ser más técnicos. Las asociaciones ya tienen la capacidad de contratar un técnico asesor. Ese técnico asesor los va a guiar a todos los agricultores. Un desafío para las asociaciones. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras asociaciones? Que hay ingenieros que están en todas las asociaciones, pero con todo el respeto, no todos lo saben. Hay personas que ya estamos con canitas en la cabeza de que tenemos años asesorando. Hay gente que ha permanecido asesorando maíz y tiene fincas muy productivas. O sea, uno de los desafíos, uno de los retos. Y principalmente con el tema climatológico no hay mucho que hacer, pero sí podemos menguar los daños cuando tenemos sequía o cuando tenemos inundaciones. Todos están irse preparando. Un ejemplo, el tema cacautero. El cacao ya en este año mejoró el 17% en productividad en 2024 que ya cerramos. Eso es resultado de los buenos precios que se tuvo ya hace un año. Pero ¿qué hizo el agricultor cacatero? Lo que le pagaron un poco más, ya lo invirtió en su hectárea de cacao. Lo mismo el maicero tiene ya que ahora sí invertir. ¿En qué va a invertir? En infraestructura. ¿En qué? En que ya no puedo fumigar con la CP3. Ya hay servicio de drones. Monitorear para ser preventivo en cuanto a todas las enfermedades fungosas, ¿verdad? Y estar atento que cuando ya cae el insecto, caer en la primera etapa. Gracias. O sea, todo eso te hace ganar.
¿Por qué? Porque a mayor hoja, mayor productividad. Y cuando Carlos decía que tenemos que buscar una semilla productiva, el agricultor conoce cuál es la semilla productiva. Esa tenemos que buscarla y sembrar. Yo no doy nombres, pero sí es importante que él recurra a esa alternativa que está en el mercado. Entonces, todo esto de aquí hace que, ¿qué va a lograr? Que manejas tú la parte técnica y cuando tienes un buen producto y estás bien asociado, vas a lograr un mejor costo por quintal. Ese mejor costo por quintal te va a dar la estabilidad como agricultor. Porque ahorita tenemos agricultores que pasan años sufriendo. Agricultores que se han muerto porque nunca habían pagado bien. ¿Pero por qué? Porque han estado lejanos de las reuniones, de la asistencia técnica. Entonces, todo eso les afectaba. Ventajosamente, y hay agricultores que la nueva generación ya está escuchando, ya tiene más acceso a las comunicaciones. Entonces, eso le está beneficiando al agricultor de maíz. Es importantísimo que las estrategias que se tomen este año, el próximo año, vayan en mejora. Porque hay algo importante. Me preguntaban agricultores si cómo será el próximo año, ¿quedarán o no quedarán maíz? Le digo, esto va para arriba. Esto va porque la población va creciendo y mientras más consumidor haya, mayor demanda. El hectareaje no va a subir más. Ahí lo que tenemos que hacer es subir el nivel de productividad. Entonces vamos a ser más productivos en la misma área y eso nos va a repercutir que el costo de producción por quintal sea menor. A mayor producción, menor costo por quintal. Ujú. Sí, la verdad es que, bueno, hablando de todos estos temas de información, la información que necesita el agricultor, de clima, no lo podemos controlar, pero sí podemos tener información sobre clima. Todo esto, la asistencia técnica también, de que si sabemos o no sabemos utilizar los agroinsumos que consumimos. Todo eso me lleva pues a la importancia de no sembrar solo. No sembrar solo. Y cuando digo no sembrar solo, no necesariamente ser asociado, sino trabajar con una empresa como Agropaís, con el servicio que te da Agropaís, que es un acompañamiento integral donde todos estos temas de los que hemos hablado el día de hoy son afrontados con herramientas, con tecnología, ¿no? Para un agricultor pequeño, para un agricultor mediano y también para el grande, ¿no? Entonces, no es algo que en este momento vamos a concluir en este programa. Ay, sí, pero pequeño no puede acceder a todo eso. Sí, sí puede acceder, porque existe en el mercado ya una oferta. En otro país pueden haber otras empresas también que lo hagan, pero es la que conozco, cercana, digamos, y que todos estos temas los soluciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que el agricultor finalmente busca al final de esto? O sea, ¿qué es lo que espera? ¿O qué es lo que no termina de determinar la necesidad de pronto de tener una asistencia técnica integral, de principio a fin en su cultivo, en el cultivo de maíz? Bueno, y en otros cultivos también, pero estamos hablando de maíz a día de hoy. Entonces, yo creo que es lo que eh, es recurrente de lo que hemos hablado el día de hoy. Pero yo quiero finalizar ya para despedirnos un poco con ustedes y escuchar que nos cuenten consejos para los agricultores que nos están viendo, algún tema en los que están sembrando maíz, algo que les quisieran decir. O sea, yo creo que puedo dar consejos a nuestros agricultores. Primero, elegir una época de siembra adecuada. Creo que eso es fundamental. Eh, Muchas veces nuestros agricultores siembran a destiempo, utilizar una semilla de alto rendimiento, ¿ya? No utilizar semillas recicladas, eh, que permitan y que vayan conociendo, teniendo conocimiento de lo que hablábamos anteriormente, que era conocer los ingredientes activos, conocer la función y qué insecticida, qué fungicida aplicar, tener un manejo, ¿ah? También, obviamente, complementando las ideas de mi ingeniero Freddy, que nuestros agricultores empiecen a notar qué es lo que sucede en su campo, cuánto apliqué, qué apliqué, cuánto gasté, cuánto se me fue y obviamente podamos saber si perdimos o no. Y pues obviamente también tener una cosecha a tiempo.
Yo creo que es fundamental tener una cosecha a tiempo. ¿Sí? Yo creo que el resultado de la operación, yo siempre digo, el cultivo de maíz no es una ciencia. No es algo que sea que inventarse el agua tibia, como decía las personas o mi mamita decía, no tienes que inventar el agua tibia. Las cosas se dan y son cronológicamente aplicables y debes de aplicarlo en su momento. Cuando debes de aplicarlo y obviamente vas a tener los resultados adecuados. Claro, queda en esa sensación en el pasar del cultivo o como va avanzando las etapas fenológicas, se te van a ir presentando problemas. Eso lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo hoy estoy sembrando también maíz y se me presentaron problemas de germinación, ya hice las cosas, no se me presentó el escenario ideal y hay que tener la capacidad de innovar, de tratar de solventar esas y tratar de saber qué opciones agarrar en el mercado. Hay muchas, estamos bombardeados por mucha tecnología en insumos, llamemos así, ¿no? Y hay que tener eso, tener una, como decía, una empresa que nos permita, que nos marque el camino y pues obviamente seguir trabajando porque la agricultura no es fácil. Los problemas logísticos son difíciles. El que nuestros agricultores muchas veces siembran en lugares que son bien complicados y bien difíciles, pero ahí estamos, nosotros estamos para trabajar. Yo siempre digo, nuestros agricultores son los más guerreros en esta parte porque son los encargados de que se pueda llegar los alimentos, ¿no? Entonces yo creo que sí, el trabajar día a día y el que utilicen la tecnología, yo creo que es el mejor consejo que se lo puedo dar desde mi punto de vista acá, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, yo sí quiero darle unos consejos a mis amigos agricultores. Lo primero, sembremos semillas de alta productividad. Lo segundo, cuando usted siembre, 24/7 controlar la finca. Cuando usted siembre maíz, no hay vacaciones, amigo agricultor. Si usted se va, que quede su mayordomo. Y si su mayordomo se va, usted queda. Alguien tiene que quedar 24/7 con el cultivo de maíz, porque sorpresas se dan de un día a otro. Y las plagas y las enfermedades de maíz son rápidas. ¿Por qué? Porque es un cultivo corto. Lo otro que es importante que nosotros sepamos ya organizarlos, de tal manera que las asociaciones sean las que guíen al agricultor, de tal manera que obtengamos el mejor precio, porque a dónde vender maíz vamos a tener para rato, para rato. Solamente te pongo un ejemplo, el 40% de la productividad ecuatoriana se lo lleva la industria, el 30% para el sector avícola y el 10% para el sector porcícola. Entonces, y aparte de eso, para que te formes idea, tenemos nosotros en la actualidad, hay 12.5 a 13 millones de gallinas ponedoras que están comiendo tu maíz, amigo agricultor. ¿Y sabes cuántos millones de huevos hay diarios aquí en el Ecuador? Gracias al maíz que usted y yo producimos. 10 millones de huevos diarios que se producen aquí en Ecuador. O sea, generamos proteínas con él. Generamos recursos para las industrias. Y no podemos quedarnos nosotros en el último eslabón. Tenemos que hacer el primer eslabón, sembrando y haciendo las cosas bien. Marcela, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Para todo el equipo, un abrazo grande, amigos agricultores. Bendiciones y que esta productividad sea grande y de buen precio. Muchas gracias, Freddy. Y la verdad no te despidas mucho porque te vamos a seguir invitando a otros programas. Así que ya está como uno de nuestros panelistas aquí constante, Freddy. También muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Muy importante su aporte por el trabajo que estás haciendo diariamente junto al agricultor y también sembrando, ¿no? Sí, en realidad, gracias, Marce. Era un gusto y un placer haber compartido esta mesa. Y a ustedes, compañeros agricultores, un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, a su trabajo. Y pues esperemos vernos muy pronto.
Nos despedimos y obviamente le agradecemos también a nuestra producción, Lucas Valareso. Diana Llanes seguro se divertirá viendo este video porque no pudo acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ashley, por acompañarnos también. Los esperamos en una próxima entrega de Sobre la Tierra. Ya nos queremos ir a campo. Espero que sea la próxima vez que nos veamos. Nos vemos. La agricultura está evolucionando y con ella, la protección de tus cultivos. Bienvenido a la nueva era agrícola. Tecnología, innovación y efectividad en cada aplicación. Confía en la nueva generación de protección para tus cultivos. Únete al futuro de la agricultura hoy.